Empezamos. Muy buenas mañanas, somos los tres tipos y hoy tenemos el privilegio de conversar con Daniel Salvo, un escritor y crítico especializado en literatura fantástica, difusor e impulsor de este género, la ciencia ficción en el Perú. Ha escrito cuentos traducidos a varios idiomas, publicados por Ediciones Altazor bajo el título El primer peruano en el espacio en 2014. Es también editor y colaborador de los blogs Ciencia Ficción Perú, Velero 25, dedicados a la ciencia ficción, fantasía y terror. Publicó la columna Mundos Imaginarios en el diario oficial El Peruano, dedicada a la literatura fantástica. En resumen, sus cuentos suelen extrapolar tendencias actuales en la sociedad peruana y su eventual impacto en el futuro. Reconoce como autores que lo influenciaron mucho a Isaac Asimov, H.P. Lovecraft y al escritor peruano José B. Adolf. Daniel Salvo asume sin complejos la etiqueta de escritor de ciencia ficción y como vemos por el decorado año nuevero, estamos comenzando este pandémico año 2021. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Miguel Ángel, Raúl y Daniel. Un gusto conocerlos, un honor estar con los tres tipos. Oh, el privilegio es nuestro, maestro. A quienes están viendo esta entrevista, les comento que vamos a hacer un sorteo con un pack de libros de los tres tipos entre todas las personas que compartan esta entrevista en su muro de Facebook. Así que no les cuesta nada, es un par de clics y quizás se ganen algunos libros digitales los tres tipos. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, ha acabado un año bastante duro. Y para comenzar la conversación, pues queríamos ver contigo cuáles son para ti los mejores libros y películas en género de literatura y cine fantásticos del año pandémico que nos dejó. Mira, es curioso, pero este año, a diferencia de otros, quizás ha habido más producción de la que uno pudiera haber esperado, ¿no? Y ya no es solo, hablamos pues de producción norteamericana, clásica, pues, ¿no? Que se premia a través del premio Hugo, lo que más se difunde. Nosotros también tenemos producción china y en Sudamérica, ¿no? Tenemos ya pues autores como Fernando Caparrós, ¿no? Martín Caparrós creo que es que tiene una novela Sin Fin, que está escrita en clave distópica. La mexicana, creo, el apellido Basterrica, ¿no? También es una cosa distópica donde la gente se empieza, ya, bueno, se mueren todos los animales y entonces se empieza a criar gente en granjas. Y bueno, pues en el Perú ya tenemos hasta el surgimiento de editoriales, ¿no? Dedicadas, especializadas en el género. De modo que hacer un seguimiento, bueno, en lo personal, ¿no? Diré, creo que hacer un seguimiento de todas las publicaciones que se han hecho este año y hacer una especie de ranking ya sería un trabajo colectivo, ¿no? Bastante demandante, ¿no? Otros años era, pues, bueno, lo que salía, ¿no? Y si tenía suerte, decir, mira, este año alguien publicó algo que se parece a la ciencia ficción, que se aproxima, ¿no? Pero yo diría que, bueno, desde eso desde el punto de vista de los libros, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de lo que me preguntas, las películas, eh, creo que este año también justamente debido a la pandemia, ¿no? Y a la necesidad casi de estar encerrado en casa, eh, ¿a qué se recurre, ¿no? Como entretenimiento, coincidentemente con lo que ya tenemos que, ya de hace un tiempo, ya las plataformas, ¿no? De streaming como Netflix, HBO, Hulu, y ese gran momento de estas plataformas, ¿no? Que ya incluso lo que vemos ya no se mide tanto por las películas exhibidas cinematográficamente, ¿no? Los cines han estado cerrados, sino por las películas o las series, ¿no? Que salen, ¿no? Y que se están actualizando pues cada mes, ¿no? Terminas una, aparece la nueva temporada de la otra, sorpresa una película, ¿no? Un reestreno. Eh, eh, pero también eso está llevando a una situación también compleja porque ya no estamos con una sola plataforma, ¿no? Que pudo haber sido pues Netflix en su momento, porque ahora también existe HBO LED, fueron HBO y Disney Plus que acaba de llegar, ¿no? Que bueno, tiene esta serie del Mandalorian, pues que todo el mundo Sí. le revienta cohetes. Pero bueno, Amazon pues, también tiene. salvo que lo veas por
pues por un portal así, ¿no? Esos alternativos, tenías que estar pues, afiliado a 4 o 5 plataformas pues, para estar al día con todos los estrenos, ¿no? Y vivir pues, pegado a Incluso, la pantalla, ¿no? Que, pues, bueno, incluso hay películas que se están estrenando directamente ya en las plataformas y ya dejaron como el cine, ¿no? Lo están descartando un poco, ¿no? claro, y creo que, por ejemplo, con el caso del irlandés, ¿no? Creó una especie de polémica porque creo que no sé si la premiaron o no con el Oscar y había pues gente que decía, no, el Oscar debe ser para cine accesibilidad cinematográficamente, pero ya pues son los nuevos tiempos, ¿no? Ya tenemos pues cine en casa. Bueno, Edison siempre gana, ¿no? El modelo de cine que proponía Edison eran los Nickelodeons, un pequeño teatro Ajá. para cada persona, individuales. Tenías un níquel, una moneda de 5 céntimos. En su momento, pues ganó el gran formato, el cine de los Lumière, pero Edison siempre gana al final. No es que estemos de acuerdo con eso. Edison. Todo el Pasa. mundo simpatiza más con Tesla, ¿no? A pesar de que creo que es más conocido por sus proyecciones que por sus logros, pero todo el mundo siempre dice Tesla frente a Edison. Sí, pero Sí. Edison tiene la primera trilogía de la historia del cine, Las aventuras del tío Josh. ¿Por qué estamos hablando de Edison? Un No sé. personaje que deploramos, o al menos yo deploro. Sí, yo también. Hubo un Somos tiempo en que Tesla. se escribieron novelas de ciencia ficción cuyo protagonista era Edison, ¿no? Se llamaban Edisoniadas. Y con sus Ah, inventos mira. pues, viajaba a Marte, hacía ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era un personaje en su momento. Ahora que Bueno, es nuevo, volviendo un poco a lo que es novelas, ¿no? Hablando de libros de ciencia ficción, en este año también, si bien no diré pues, que son los mejores libros, no los he leído todos, pero está destacando bastante el fenómeno de la literatura de ciencia ficción escrita por autores chinos, ¿no? Y hablamos pues de autores chinos, no pues bueno, los clásicos disidentes, ojos taiwaneses, sino pues chinos de la República Popular China, con todo el rollo que hay detrás, ¿no? De la censura, cosas que se les permite o no, las controversias, pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente este autor Cixin Liu, ¿no? Mm, El autor de esta trilogía de ponerme los de tres los tres cuerpos, cuerpos. de Ujú. los tres cuerpos, claro, ¿no? Que en su momento fue alabada pues por Obama, ¿no? Y que se dice que va a hacer una serie, se va a producir una serie en Netflix. Wow. Y hace poco resulta que el productor, me parece que el productor chino asociado apareció muerto, ¿no? Y la gente se dice, bueno, lo maña. han matado. O sea, imagínate, la ciencia ficción pues no es, ya dejó de ser la cosa inocua que nosotros pensábamos alguna vez que era, ¿no? O sea, está trayendo todo este Y tipo ahí de, comienza la conspiranoia, pues. sí, ¿no? O sea, ¿por qué lo mataron, no? Y justo pues ese tipo de producción. Ahora, sin embargo, también cabe precisar pues que estos autores chinos están teniendo este auge, pero a través de traducciones norteamericanas, ¿no? Hay un filtro, ¿no? Ken Liu, ¿no? Claro, Ken Liu pues es un autor chino norteamericano, es radicado bueno, estadounidense en todo caso, de origen chino, y él es el que hizo las primeras traducciones de los tres cuerpos, ¿no? De varios de estos autores, ¿no? Y están ganando pues premios Hugo, todo eso, ¿no? Y no sé pues si se está apelando a la carta del exotismo o porque bueno, hay voces críticas, ¿no? Que dicen pues que bueno, otros autores son pues como de los años 50 norteamericanos, que son una forma muy clásica de hacer ciencia ficción, pero bueno, pues no, ahí están. Si tú entras ahora a una librería peruana y buscas en la colección Nova, pues ahí están bastantes autores chinos, ¿no? Ya, bueno, los nombres, disculpa que no los puedo pronunciar, pues son un poquito difíciles de memorizar, ¿no? Aparte de este Cixin Liu, pues, ¿no? Hay varios otros. Ahora, es que China se ha convertido en un país, para la mayoría de otros países del mundo, ciencia ficción, ¿no? Un avance tecnológico en el control de la sociedad basada en el teléfono. O sea, en China todo lo tienes en el teléfono. Hagas el metro, tus cuentas, todo mediante el teléfono. O sea, tu DNI está allí. Hay programas de reconocimiento facial alucinantes, ¿no? O sea, pero ¿crees que se esté generando un nuevo canon a partir de esta revolución tecnológica china? Pues mira, piensa en esto, ¿no? Este año, en febrero, está por llegar a Marte una sonda enviada por China, Ah, ¿no? Claro. O sea, va a llegar primero, ¿no? Porque también enviaron los europeos y Norteamérica, ¿no? O sea,
Los tres están programados para febrero, o sea, un mesecito más y tenemos, al fin, otra vez retorno a mar. China, además, en Argentina, en la zona sur, instaló un radiotelescopio, ¿no?, potentísimo, para hacer el seguimiento, ¿no?, para este programa, ¿no?, de avance espacial. O sea, se está pensando pues en una búsqueda de un rol hegemónico ya de China como potencia, ¿no? Ocupando un lugar. Y la verdadera pregunta ahí más bien es, no estando por China, sino pues, bueno, la clásica, ¿no? ¿Cómo se relaciona el Perú con esa ola? ¿Cómo la puede aprovechar o no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque si China pues, prefiere, no sé, pues, ¿no?, estar teniendo un mayor vínculo con Argentina, por ejemplo, pues acá pues tenemos la Chaugán, ¿no? Y eso es todo, ¿no? O sea, digamos que mientras en Argentina instala un radiotelescopio, aquí en el Perú, pues, ¿qué hace China, no? Todos los años generales. Bueno, Esa, aprovechando este cambio, ¿no?, de este giro en la ciencia ficción, podríamos conversar un poco sobre cómo le va a la literatura fantástica en autores no hegemónicos, ¿no?, digamos, no académico, científico estadounidense. Y es el caso de América Latina, donde han aparecido autoras interesantes como Mariana Enríquez. ¿Cómo ves esta aparición de autores y autoras no hegemónicos? mira, ahí yo creo que siempre había que preguntarse por el rol de las editoriales, en todo caso, ¿no? Porque, o sea, bueno, creo que para nadie es un secreto, pues que según qué tanto la editorial pues invierte en ti, ¿no? Te promocione, te coloque, te convierte pues, en un autor conocido o no, ¿no? O sea, pienso, pues, en el caso de Argentina, ¿no? Ya desde los 80, 70, había una serie de personas, personajes, escritores vinculados a la ciencia ficción, no solo como difusores, ¿no?, como impulsores, fueron pioneros en poner, por ejemplo, una página web, Axon, ¿no?, sobre ciencia ficción, que ellos distribuían en disquetes en los 80, ¿no? Imagínate, en los 80 pues, el grupo se podía imaginar algo así. Pero ha llegado este año 2020 y todo ese esfuerzo, todo ese movimiento no se ve reflejado pues, en una especie de historia o tradición argentina de ciencia ficción. Y pienso en el caso de un escritor ya fallecido, Carlos Gardini, que incluso participó varias veces en bueno, premio Minotauro de novela de ciencia ficción en España, o en el premio UPC, ¿no?, que convoca a la Universidad Politécnica de Cataluña, y tiene pues unas novelas de lo más notables, ¿no? Y sin embargo, pues, ese Carlos Gardini no llegó, ¿no? O sea, ya tenía publicaciones, prestigio entre los lectores, ¿no? Y ya lo ves una ciencia ficción bastante exigente lingüísticamente, por decirlo así, pero ya, pues son cosas misteriosas, ¿no? Como llega 2019-20 y de repente pues hay sorpresa, ¿no? O sea, recién estamos viendo escritoras, escritores dedicados al fantástico en Latinoamérica, ¿no? O sea, no es que recién estén apareciendo, sino que recién están teniendo, ocupando, digamos, un rol en la escena cultural, ¿no? Digamos, el circuito literario, que antes pues no se les hubiera dado, ¿no? Es el mismo caso de Joseado, ¿no? O sea, volviendo a lo que es Claro. autores hegemónicos, él publica Mañana las Ratas en 1984, solo 500 ejemplares, una nota periodística y bueno, pues no, la suerte que siguió, pues no, que uno pues con suerte consiguió un ejemplar pues así de saldo, ¿no? Y de repente 2020 y lo reeditan nada menos que Minotauro, ¿no? Y ya pues una edición con todo, pues, con el prestigio de un sello, digamos, pues afianzado, ¿no? Con un estudio literario previo en el mismo libro. Pero bueno, pues en lo personal, yo que, bueno, me honro de haber sido amigo de José Gado, pues te diré que él en vida no conoció pues el tremendo impacto que generaría, pues, ¿no? Mañana las Ratas. Ahora, Daniel, perdón, Miguel Ángel, tú al comienzo comentabas un poco sobre este auge que ha tenido las plataformas de streaming como HBO, Amazon, Netflix, y toda esta cantidad de series de ciencia ficción y de temas fantásticos que han estado publicándose o filmándose en estas plataformas. ¿Tú crees que eso un poco ha influido a las editoriales a que
que miren hacia un lado de la literatura que no habían estado contemplando antes? Bueno, es que piensa que un editorial es un negocio, básicamente, ¿no? O sea, no sé, bueno, en algún momento a veces hay biografías de los dueños, ¿no? Dicen, no, tuvimos un impulso por la cultura o queríamos publicar autores poco conocidos, pero digo, al final es como el fútbol, ¿no? O sea, tú empiezas de Calichín, un equipo de segunda y ya, pues, ¿no? Tu sueño en el Perú, pues que hubo alianza y ya, pues, ¿no? Si te llaman, no sé, un equipo británico, ¿no? Europeo, pues ya la hiciste, pues, ¿no? O sea, es una carrera, ¿no? No Claro. sé, creo que la literatura, mal que bien, funciona así también, pues, ¿no? O sea, el lector a veces reacciona mal o bien, no sé, bueno, pues, cada subjetividad es cada subjetividad, ¿no? Valorar a los escritores según dónde tuviste pues tu primera publicación, ¿no? Por ejemplo, Claro. yo cuando leo a veces biografía, bueno, entrevistas a autores norteamericanos y norteamericanas, ¿no? De ciencia ficción, por ejemplo, ellos suelen expresar esto, ¿no? La primera vez que me pagaron por un cuento fue en tal publicación, ¿no? O sea, ellos como que arrancan su carrera ahí, ¿no? Desde que empiezan a cobrar por una publicación, Claro. ¿no? Acá en el Perú, pues, empezamos, pues, ¿no? En mi colegio publiqué algo en el periódico Mural, ¿no? Y a veces la carrera literaria de un escritor peruano se queda en eso, ¿no? Ya, pues ahora tenemos, claro, el Internet que permite difundir más eso, pero es una especie de límite, ¿no? Pienso, otra vez comparando con el caso norteamericano, con este escritor de Andy Weir, ¿no? Del Marciano, que él empezó publicando esa novela, creo que en Wattpad, ¿no? Una de estas plataformas así, ¿no? Que así pues gratis, ¿no? Como un sitio web y de repente alguien le dijo, oye, mira qué bacán, te la edito, te la publico, la convierto en película. Ya, pues, no se acabó eso de Wattpad, pues, ¿no? Ahora es editorial tal, editorial cual, pues, ¿no? Y con regalías y todo. Yo creo que, Justo pensaba, perdón, Daniel, dale. sí, gracias. Justo estaba pensando, Daniel, estaba haciendo un poco de arqueología, ya le podemos llamar arqueología, y encontraba una entrevista que te hacía Miguel Ángel en 2016, donde te preguntaba sobre el libro digital, y tú decías que había una cierta, digamos, reticencia, la gente no estaba muy, digamos, abierta al libro digital. ¿Tú crees que la pandemia y la cuarentena y todo esto nos ha, digamos, dado un empujón más hacia el libro digital? ¿Cómo lo ves tú, más o menos? No, sí, por supuesto. Uh, mira, por ejemplo, justamente en el año 2016, 2000, esos años, si tú en el Perú querías, pensemos en el libro digital de dos maneras, ¿no? Una, el texto digital y otra, el aparato que nos sirve para leer, ¿no? Que puede ser ahora el smartphone, o si quieres, pues te compras tu Kindle, ¿no? Tu e-reader, pues, ¿no? Con tinta electrónica. Y es más cómodo para la vista. La única sofisticación que tiene eso es que es más cómodo para la vista, ¿no? No brilla. Por ejemplo, un Kindle, tú lo puedes conseguir en polvos azules hasta hace un par de años a 100 soles, 80 soles incluso, ¿no? La gente lo remataba de segunda mano. No era una cosa así que me hace mayor interés, la verdad. Pero este año, ahora lo trae, bueno, una tienda Coolbox, está a 600 soles, el modelo más básico. Y eso ha implicado que también, pues, en el mercado de segunda mano, ya, está 400, el más barato, 300, no sé. De repente, pues, ¿no? Es la opción que casi nadie quería ver, ¿no? La gente decía que son feos, que se desconfiguran, todas las desventajas, ¿no? Pero en otros países están cerrando librerías y sobre todo pues para un autor creo que es más conveniente de repente estar, pues, ¿qué te conviene más a ti, no? Un libro impreso que de repente tiene una distribución limitada o un libro pues que cualquier persona puede descargarse en su smartphone, ¿no? Y solo da pues, un clic, ¿no? Que pasa, Eso, pasa incluso con tu libro, Primer Peruano en el Espacio, ¿no? Que está en Amazon, digamos, en venta, ¿no? ¿no? Y bueno, lo próximo que pienso publicar también va a ser ya solo en versión, ¿no? Electrónica. Y mira, y eso es curioso como crea una paradoja según dónde te ubiques, porque tengo entendido que en otros países hay una especie de unión ya contra Amazon, ¿no? Que dicen que no quieren que concentre el mercado de libros electrónicos, de todo tipo de productos. Aquí en el Perú es al revés, ¿no? O sea, una opción que tiene pues alguien que publica por su cuenta y que quizás no quiera pues o no pueda acceder pues a una publicación editorial, no más formal por cosas de costos o oportunidad,
ahí está Amazon, pues, ¿no? Te sacas una cuenta y con un Word y ahí creas tu carátula y ya tú eres el editor de tu libro, ¿no? Ahora, ¿tú crees que las editoriales ya entendieron este cambio de chip que está, bien, que está teniendo la gente? O sea, de que no necesariamente el libro físico es una solución, sino que es necesario mirar hacia el otro lado e inclinarse hacia el formato electrónico. Yo creo que había una astucia ahí, una especie de trampa, ¿no? Porque no podía dar nombres, pero me parece que las editoriales o algunos representantes que en su momento le decían esto no, y ya está ahí, ¿no? O sea, de repente ahí encuentras no sé, pues, ¿no? Gaviota House, no sé, por decir, una editorial cualquiera, ¿no? Y en su página web, pues, ¿no? Gaviota. Que sale el el precio del libro impreso y al costado, versión electrónica, tanto. O sea, el que... Claro, como decías antes, ¿no? O sea, en última instancia, una editorial es un negocio, ¿no? O sea, Claro, y aparte, tú te das a Amazon, pues, y la verdad creo que no hay editorial que se respete, grande, pequeña, que no tenga, pues, su versión en Amazon disponible, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que ser menos acá? Yo creo De que hecho, algo... sabemos que hay editoriales peruanas independientes que están digitalizando sus catálogos masivamente, ¿no? Es algo que vamos a ver este año. Es que, bueno, son los nuevos tiempos, ¿no? Y piensa en el caso cuando, imagina, ¿no? Imaginen el siglo, pues, en que se cambia el rollo, cuando era el libro impreso en forma de rollo, ¿no? Al libro que Claro. conocemos ahora, página a página, y la gente, pues, que no estaría acostumbrada, que los poquísimos que leían, ¿no? No se acostumbrarían, pues, a pasar una página, ¿no? Tenían, pues, ¿qué cosa tan moderna es esta, ¿no? No me acostumbro. Ya me viene Claro, pasando el rollo, ¿no? O el cambio, pues, ¿no? De los libros copiados, manuscritos, a los libros impresos, ¿no? claro. De claro. repente alguien dice, oye, no, esas letras están uniformes, se ven muy corrientes, ¿no? Muy chuscas, ¿no? Prefiero, pues, la Desprecio de caligrafía. Platón que despreciaba el libro escrito, ¿no? Despreciaba la escritura para las masas, la escritura era para la biblioteca. Claro, o sea, mire, justamente una de las mejores cosas que para mí tiene el libro electrónico es que es la democratización, pues, total del libro, ¿no? O sea, del contenido. Ya no hay, Claro, solo encontré, o solo yo lo conozco, solo mis amigos, ¿sabes qué? Mira, fulano, ya, clic y ahí está, pues, ¿no? Claro, eso claro. genera, pues, una producción tremenda, pero no podemos quejarnos, me parece, pues, sería muy aristocratizante, ¿no? Quejarnos de eso, y hoy no hay demasiados Mm. libros ahora, ¿no? Hay demasiados autores. Yo creo que definitivamente a todos los que hemos sido lectores analógicos, hacer el quiebre y pasar a abrazar el formato electrónico ha sido un poco complicado, ¿no? Hasta que definitivamente nos hemos dado cuenta de las grandes bondades que tiene. O sea, en un celular puedes tener 900, 1000 títulos Esa y poder cantidad, sí. acceder a ellos con un solo clic, ¿no? En vez de estar moviéndote a tu biblioteca y... O sea, yo creo que las bibliotecas en las casas terminan comenzando a reducirse cada vez más, ¿no? Bueno, aparte que las casas ahora son, pues, chiquititas, ¿no? También, Es verdad. también, ese es otro tema, ¿no? Me ha pasado, ¿ah? Vi una Me ha propaganda de pasado una estar casa en el, de me ha 40 pasado metros estar en cuadrados, el, ¿no? me ha pasado estar en el banco haciendo cola y abrir un libro pues en el teléfono, ¿no? Y ya cualquiera puede, por decir en el teléfono, leer el primero, pero no en el espacio, puedes leerlo en tu teléfono, puedes leer El los libros de los Camayoc, tres tipos. cuentazo. Los libros de los tres tipos también los puedes leer en el teléfono. Estamos Maravillas en de la Lectu, tecnología. estamos en Lectu por ahora. Los Ajá. tres tipos en nombres. Y por favor, colabórennos con un like, síganos en nuestras redes. Los tres tipos en nombre, Facebook, Instagram, Twitter. Fin de la Mira, descarada publicidad. también hay otra ventaja que trae esto, es la descentralización, ¿no? O sea, Lectu, hasta hace un tiempo uno puede decir, pues, que era una plataforma española de libros electrónicos, Mm. pero ahora, pues, llega, pues, a todos lados, ¿no? Ya no tiene sentido, pues, hablar, pues, de una frontera, de un límite, ¿no? Ahora, hay un detalle, hablábamos con Willy del Pozo en la primera entrevista aquí. Él destacaba el papel de las editoriales para hacer una especie de filtro y corrección del trabajo literario, ¿no? Y pienso en, por ejemplo, Ediciones Serie B, esta editorial española, que tiene un personal que
lo que hace es leer textos exitosos en Wattpad y ver cuáles de estos publicar. Esto no es algo, pues, revolucionario español, ¿no? Muchas editoriales en inglés lo hacen. ¿Sientes que hay todavía esta cosa de tránsito entre la autopublicación, porque es el espacio que quieren los escritores, o que también es una especie de plataforma para llegar a una editorial grande? Bueno, yo diría, bueno, siendo cínico, ¿no? Diría que pues, eso sería lo óptimo, ¿no? O sea, que publico como Andy Weir, ¿no? El del Marciano, pues, ¿no? O sea, publico así y, bueno, pues, de repente llega a tener tanto éxito así individual, ¿no? Que después acabo, que se entere, pues, una editorial X y que me jale, ¿no? Me contrate, me pague regalías, adelanto, de promociones, ¿no? Ya, como en el fútbol, ¿no? O sea, de mi Claro. equipo de barrio, pues, no sé, pues al Chelsea, como se llama, al Barça, ¿no? Pero son otros, bueno, pues es otro contexto, ¿no? Y bueno, yo diría que es impredecible, ¿no? Y lo digo por los autores que uno ve a veces como exitosos, ¿no? O sea, antes mencionamos a Caparrós, a Mariana Enríquez, pero también otros autores que han tenido pues un éxito, cuando vienen a las ferias de libro, pues la gente se hace cola, ¿no? Yeah. Y bueno, pues la crítica cuando lee pues los libros de estos autores, dicen, pues Dios mío, esto es una cosa pueril, ¿no? O sea, ni siquiera infantil, sino pueril, ¿no? No quiero hablar de nombres, ¿no? Pero ¿quién no ha tenido pues ese desencuentro a veces, ¿no? Sí, ese, ¿no? Comparto un libro con él, no voy a hablar mal de él. No, no, o sea, es lo que la gente encuentra, pero ya pues tú ves, ¿no? Es un éxito de ventas masivo, ¿no? Pienso en lo que este documental tan polémico hace poco de Netflix sobre la historia del rock, ¿no? Hagan ruido, que en algún momento alguno de los entrevistados afirma, ¿no? Dice, como que le cuestiona, ¿por qué pones a Maná, no? Y él dice, en un concierto de Maná entre pues más que todos los otros rockeros fueron mencionados, ¿no? No sé, pues, no sé qué tan bueno o malo es ese criterio, pero ya, pues, desde el punto de vista editorial o de las productoras de discos, organizadores de conciertos, pues bueno, no Ahora, pueden. ¿No? ya que estamos hablando de lo editorial, ¿qué opinas de las ferias virtuales del libro que han tenido pues que aparecer por la pandemia, ¿no? Y en general proyectos para impulsar la lectura en el formato digital, hablando de la industria cultural, ¿no? Mira, es un tema, bueno, tremendo, ¿no? Porque cuando hablamos de industria cultural, también estamos pensando en lo que, bueno, pues a nivel del Estado, ¿no? O sea, el Ministerio de Cultura, otras entidades que deberían estar pues conexas, ¿no? O sea, o las mismas universidades, ¿no? O sea, qué proyectos puede haber en ese sentido. Lo que yo, bueno, sí observo y me parece algo positivo ha sido la realización ya de ferias virtuales porque lo mismo que el libro electrónico, ¿no? Llegan a más gente, ¿no? Antes, imagínate, tú vivías pues en Ica, ¿no? Y Mm. en la Feria Internacional del Libro de Lima iba a ir pues tu autor favorito, dices, no voy a viajar, pues no solamente un día, a veces para estar en una hora, ¿no? En una charla con este escritor. Pero ahora, pues gracias a la feria virtual, te conectabas al Zoom y podías, pues, ¿no? Interactuar, incluso dejarle preguntas, ¿no? Claro. Eso me parece magnífico, ¿no? Que también pueden dejarlas aquí, las preguntas para Daniel Salvo. Lo que quieran. No todos los días se tiene un entrevistado de este nivel, ¿no? Sobre esto a veces de las charlas también, ¿no? Que dan los escritores, a veces en internet uno busca, ¿no? Un autor determinado y, mira, sorprende que en todos lados es igual, ¿no? No siempre un autor que uno le parezca muy connotado, ¿no? Tiene pues una audiencia total, ¿no? Yo Mm. una vez vi una charla muy interesantísima para mí, un escritor latinoamericano muy bueno, y la gente se salía del esto, ¿no? Así todo malcriadamente, ¿no? La cara me aburro y me voy, ¿no? Y al final pues quedaban 4 o 5 oyentes. Digo, qué mejor que ahora este sistema, ¿no? Que, bueno, pues funciona como una criba así por sí solo, ¿no? O sea, están pues quienes realmente quieren estar, quieren seguir, pues eso. Buscar nuevos formatos también, ¿no? O sea, que se adecúen a la virtualidad.
me es raro decirle virtualidad, porque en verdad es lo más cotidiano que tenemos estos meses, Ahora, pero ¿no? Sí. es Bueno, buscar adaptarse. Y es quizás que- algo de que no estamos tomando en cuenta también de la ventaja del libro electrónico es que no se limita únicamente a la lectura lineal, ¿no? Sino te da la capacidad de saltar a otras plataformas, incluir videos, Mm, bandas sonoras, Claro, eso, consultas en internet desde el mismo libro. O sea, creo que es algo que no necesariamente se está explorando y explotando lo suficiente, ¿no? En el desarrollo de libros electrónicos. claro, eso creo que lo llamaba el hipertexto, creo lo llamaba, no sé si Humberto Ujú, Eco, otro, claro, Walter McLuhan, ¿no? O sea, en los 70 creo que ya se decían, ¿no? El libro del futuro va a ser así, ¿no? Con sonido, tienes enlace a, bueno, pues a entrevistas, ¿no? Ahí mismo. Y sí, pues, ¿no? Sería Ahora una hay cosa. mucho impulso al audiolibro también en estos también. meses, digamos, que hemos estado viviendo. No sé si ya esto de repente te estoy poniendo un poco en problemas, Daniel, pero no sé si te has planteado de repente trasladar un poco tus historias a audiolibro de repente. Bueno, tendría que buscar a alguien con una buena voz, la verdad, porque yo con esta voz, dormilibro se llamaría. Pero en realidad son un poco historias, ¿cómo decir? Ideas clásicas retomadas, ¿no? Y, digamos, impulsadas ahora por la Internet. Pero, digamos, los libros, por ejemplo, en los años 60 ya había, por ejemplo, imagínense, ¿no? Vincent Price grababa mm, cuentos de Claro, Lovecraft, ¿no? Y lo comprabas en disco y claro. digo, qué placer debe ser, pues, ¿no? Con esa voz de Vincent Price leerte, pues, escuchar a Lovecraft, ¿no? Genial. O que tiene, pues, diálogos y otros actores de Hollywood, pues, conocidos por su dicción, por una serie, pues, de cosas, ¿no? Le daba, ahora no sé, pues quizás se podría impulsar eso acá, pero bueno, bueno, ¿cuáles serían las voces, ¿no? Que se requeriría, ¿no? Porque yo sé que hay Sí. creo que hay un aparato que lee automáticamente, ¿no? O sea, uno lo escucha y es un tono de voz, pero bien monocorde, ¿no? No, Hola, no amigos de voz. los tres tipos. Exacto. Loquendo, El Loquendo. Loquendo. La voz de Carlos de Loquendo. Claro, ¿no? O sea, empieza a hablar, es como un robot, pues, ¿no? Digo, bueno, de repente si tienes Asimov, es interesante, ¿no? Pero ahora, con el Bueno, tipo de español que hablamos en el Perú, sí, creo que podría darse una producción muy interesante, ¿no? De audiolibros. ya que estamos Y con Daniel, perdón, sigue, dale. sigue, por favor. No, O sigue, sea, sigue, Miguel Ángel. como estábamos en industrias culturales, siempre hay un actor allí, a veces invisible, ¿no? Que es la academia, los intelectuales, los críticos, teóricos literarios. ¿Cómo sientes que está viendo la academia esta transformación? No solo al libro digital, sino al género de la ficción fantástica. Yo creo que el problema no es tanto de la academia, sino del tipo de cultura que somos, ¿no? El Perú, que, bueno, creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Que quizás los académicos, los intelectuales tienen menos voz o generan menos interés que antes. Pero me parece que en el Perú es más acentuado eso, ¿no? O sea, la gente, creo que mientras más académico, más, digamos, no sé, como laureles puedas exponer, serás menos escuchado por la gente, ¿no? Porque tenemos esa extraña visión, pues, de decir, no, ese pato no tiene calle, ¿no? O sea, Mm, o ese pato no tiene conexión con lo popular, no sé, Claro, no es académica. Entonces, oye, mira, hice una maestría, ya, no, pues no me interesa, ¿no? Pero si dices, pues, oye, me fui a comer, no sé, pues, una anticuchada, ¿no? Que acabé en la cárcel, ya, te escucho, ¿no? O sea, y pese a que son a veces temas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, pienso en lo que sería, ¿no? Una proyección ciencia ficción dura, ¿no? Que pudiera ser escrita pues, por un científico, por un físico, por un, no sé, pues un físico nuclear. Definitivamente, pues ahí no estamos hablando pues de calle, ¿no? O sea, a mí que me interesa, pues incluso que me hables pues, de calle, de lo popular, sí. Oye, estamos hablando pues de una cosa muy, tiene sentido lo otro, ¿no? Lo académico. Ahora, yo creo que, mira, yo no sé, se me ocurren estas tonterías, ¿no? Pero igual las comparto.
creo que es porque quizás hemos tenido un pasado tanto de derrotas, ¿no? Se habla de la conquista española, ¿no? Del Tahuantinsuyo como una derrota, en la guerra con Chile, otra derrota. Entonces es como que hemos creado, pues, vivimos en un país sin héroes, ¿no? Y Mm. pienso que el escritor, o incluso ya hablando pues de los intelectuales, los investigadores, vendrían a ser una especie pues de héroes culturales, por decirlo así. Pero en una civilización, bueno, una sociedad pues que no quiere héroes o no cree que existan, tampoco van a tener el arraigo que yo creo que deberían tener, ¿no? Creo que si vamos a pensar en un intelectual peruano de cierta trascendencia, pues hasta nos quedaríamos pues en los 80, ¿no? Creo que desde los 90 en adelante, Mm. no sé, no tienen pues ese rol o esa visión, ¿no? Que les den pues espacios en los medios. Claro, Y pero otra, también depende, perdón, Daniel, disculpa. perdón, que se me quedaba un poco en el aire lo que quería preguntar. Y otra cosa, Daniel, tú estabas hablando justamente de que obviamente el negocio editorial es un negocio, ¿no? O sea, está para generar dinero, ¿no? ¿Tú cómo ves en el caso del público, digamos, consumidor de libros, cómo ves la recepción ante la ciencia ficción? ¿Tú crees que, digamos, el público peruano, digamos, está buscando más ciencia ficción? O si lo sientes, digamos, por poner una palabra y no siendo tan, no quiero ser peyorativo ni nada por el estilo, pero es más tradicional de repente, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo creo que últimamente sí hay bastante demanda, por decirlo así, ¿no? Y Claro. lo sé porque muchos amigos que publican en esas editoriales independientes me dicen, oye, estuvimos en la feria de libro de tal, Mm. ¿no? De tal municipio, de tal departamento, y dicen, rayamos, ¿no? O sea, vendimos todas las existencias. Y con decirle, pues así, un boca a boca, ¿no? Decirle al usuario, oye, esta novela trata de tal cosa, ¿no? Trata de zombies, trata de vampiros, esta es una conquista. Hay libros que están por su tercera edición, incluso, ¿no? Cuarta. Entonces, si no hubiera pues, demanda o interés, definitivamente creo que no, o sea, sería evidente, ¿no? Estaríamos viendo los libros revendiéndose, ¿no? Rematándose pues como saldo. Ahora, el asunto es cómo se difunde y bueno, pues volviendo al lado del negocio, cómo se vende, ¿no? En ese sentido, las editoriales nuevas, me parece, hacen bien en publicitarse pues como ciencia ficción y darle pues una marca característica. ¿A qué voy? A que, no sé, está ocurriendo que muchos autores norteamericanos, ¿no? Norteamericanos de ciencia ficción, sorpresa, de repente está siendo publicado por editoriales como Anagrama o Tex Barral, pero por alguna razón, pues por ejemplo, las portadas que se utilizan en la edición norteamericana no se utilizan en las versiones españolas. Es como si quisieran disimular el hecho de que es ciencia ficción, ¿no? Y muchos lectores españoles dicen, pues no entiendo por qué teniendo tan buena portada, pues la edición inglesa, pues no sé, la novela X, Seis Barral, pues le han puesto, pues no sé, una naranja partida por la mitad, cosas así, pues que no tienen nada que ver ese con el contrato. O sea, es como, me parece que algunas editoriales como que están aceptando regañadientes publicar ciencia ficción, pero diciendo, vamos a decir que en realidad no Miedo, hay ciencia ficción, ¿no? O que trasciende el género, qué sé yo, pues, ¿no? Así, con miedo, ¿no? claro. Y yo diría más que en ese sentido aquí, pues las editoriales que sí asumen que están sacando pues historias de ciencia ficción, pues la venden mejor porque le dicen, ya están diciendo pues la verdad al público, ¿no? O sea, te estoy vendiendo esto, pues no nada de otra cosa pues bueno, que en realidad me da vergüenza vender, ¿no? Claro. Claro. Raúl iba creo que preguntarte alguna cosita. No, era un comentario un poco en la línea de lo que estaba diciendo Daniel sobre el academicismo, ¿no? Yo creo que el problema allí ha sido de que los académicos siempre se han distanciado mucho de lo cotidiano, entonces ahí se ha generado como que un cisma, ¿no? Entre lo académico y lo, digamos, lo Pero, urbano, ¿no? sin embargo, hay un detalle, ¿no? Y es que cuando pensamos en lo académico, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, a facultades de literatura,
es facilísimo de encontrar pues algo, ¿no? Porque solo hay creo 2 facultades o 3 facultades de literatura en Lima, ¿no? O sea, es curioso, o sea, cuando decimos académico, ¿no? Suena como una abstracción, ¿no? Como que era un gran cuerpo colegiado, pues, de académicos decidiendo Claro. cosas, ¿no? Pero en realidad no es así, pues, ¿no? O sea, hay Claro, no es real eso. claro, empiezas a buscar nombres y de repente te enteras. Yo quiero ser malo, quiero ir con la pata en alto. Legitimarte como escritor en el Perú hay dos maneras para mí. Los grandes medios, o sea, que te reseñen que te reseñen en El Comercio, vamos a decirlo con un nombre propio. Que te entrevisten en Canal N, en El Comercio, en revistas que nadie compra, pero que son muy bonitas, ¿no? Gente muy blanca. Y la otra es ser reconocido por la academia. En el Perú literaria no es muy grande, aunque hay instituciones muy destacables, como a mí me gusta lo que hace la Real Academia, por ejemplo. Muy criticable por muchas cosas, pero hace un trabajo que no hace nadie más. Igual lo mismo se puede decir de las facultades de Católica, de San Marcos, de Villarreal, de estudiantes, etc. Pero más allá de eso, ser legitimado por científicos sociales. O sea, la academia aquí es el IEP, las facultades de ciencias sociales de estas universidades, ONGs, incluso instituciones más vinculadas a las humanidades que acaban legitimándote como ciencias sociales, ¿no? O sea, de pronto, el corralito de científicos sociales Arguedas sigue siendo completamente vigente. Ya, yo fui con la pata en alto, porque me parece que es así, y que no hay una visión en las ciencias sociales de la ciencia ficción, ni del terror, salvo como cosa antropológica, sobre los mitos o sobre hechos, entre comillas, reales. No hay una mirada hacia lo literario. Y lo digo como un egresado de la Facultad de Letras de San Marcos, ¿no? Pero dentro de este pequeño círculo de análisis de literatura, pues, hasta hace muy poco tiempo no enseñaban nada de ciencia ficción, ¿no? Ni de terror. En general, el género fantástico era visto como un género menor. Y creo que eso sí está cambiando, ¿no? Yo diría que ni siquiera menor, sino inexistente, ¿no? O sea, yo recuerdo justamente un caso, una entrevista que te hacen a ti, Miguel Ángel, para Relatos increíbles. Comentas este profesor, pues, al que, bueno, todo ilusionado, me presenta después tu cuento, ¿no? De terror, de fantasía, y el profesor, pues, bueno, te dio una respuesta bastante negativa, ¿no? No lo entendían. No es porque sea gente ignorante o mala leche, ¿no? Sino porque no era su universo. Y ahí sí siento que es una cosa que hay que hacer un mea culpa, ¿no? El autor de ciencia ficción, de terror, no asume el papel de difusor de estos géneros en una necesidad como la que hay aquí, pues no está haciendo su chamba, ¿no? Un poco por eso existe el proyecto Los Tres Tipos, y también es algo que te reconocemos mucho, Daniel, ¿no? Haber sido pionero. Totalmente. De hecho, ya que estamos en anécdotas, pues hay algo que no sé si quieras comentar en detalle sobre tu primer blog de ciencia, ¿no? Mira, justamente ahí yo diría pues que la palabra clave sería pues entretenimiento en mi caso, ¿no? O sea, yo no soy pues egresado de las facultades de literatura, ¿no? Ni tampoco tengo pues algo contra, ¿no? Pues, es una historia, se podría decir pues, hasta cierto punto simple, ¿no? Bueno, alguien que le gustó la ciencia ficción desde siempre, pues, ¿no? Cada vida pues es original en ese sentido, ¿no? En los 70 pues hubo una especie de auge del fenómeno ovni, ¿no? El Perú incluso iba a tener su propia revista que se llamó Lo Insólito. Ya, claro, pues en cierta clase media eso generaba pues una especie de expectativa, ¿no? Se esperaba, pues, imagínate, que el año 1980 iba a ser clave en un cambio mundial, no se iban a revelarse los extraterrestres, el grupo Rama, ¿no? Era pues, la rompía en esa época, todo el mundo quería ser el grupo Rama, ¿no? La gente se paraba yendo a Chilca, pues, y a Marcahuasi, ¿no? Y con Sixto a ver Paz. ovnis, con Sixto Paz, ¿no?
y Charlie Paz, que tenía el libro de sexo, ¿no? Pero yo me conocía pues todas esas historias, y decía, pues sí, extraterrestres, ¿no? De ahí, pues, no sé, hay como una deriva, ¿no? Bueno, el tema me sigue interesando, pero ya literariamente, digamos, ¿no? La ciencia ficción. Y me quedé siempre con ese gusto, ¿no? Y cuando aparece el Internet, ¿no? Hay la posibilidad de, pues dije, sacar una página web, ¿no? Con otras personas que al final no, bueno, ya no tuvieron tiempo, pero miren, justo encontré un programa, recuerden, en esa época, en 2002, existía el programa, ahora los blogs que te facilitan todo, pero en esa época pues era, o tú aprendías HTML, o yo encontré un programa que se llama Web Fácil, ¿no? Que te permitía colocar un texto, dos enlaces y una foto. Y eso era pues todo lo que podía, pero es suficiente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir sobre los libros que me ha gustado leer y bueno, pues de repente a la gente que también le gusta la ciencia ficción, bueno, pues no, que encuentre algo y ya, pues no, comentar libros entre todos, o bueno, pues una especie de aviso, ¿no? Este libro trata de esto y es bacán, ¿no? Y en eso pues recuerdo también haber leído cosas de autores peruanos, ¿no? Pero muy vagamente en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Cuentos sociales de ciencia ficción de Juan Rivera Saavedra, ¿no? De 1976. También recordé, Mañana las ratas. Y Plascán, que era maravilloso, ¿no? Que lo veía pues botado, siempre que iba por el centro, pues por todos lados estaba botado, lo vendían pues a un sol, así, nadie le daba pues pelota a ese libro. Y dije, bueno, no, vamos a ver si esto puede funcionar como ciencia ficción de autores peruanos, ¿no? Y ya, pues, al menos que, la verdad que dije, era como una especie de curiosidad, pues, ¿no? Y también tuve la suerte que como siempre en mi taller de trabajo iba por Girón Quilca, por todos los puestos pues de libros viejos, usados, pues inevitablemente aparecía una cosa, otra, ¿no? Pienso en Eugenio Larco, por ejemplo, tiene unas historias también de ciencia ficción que publicó en Argentina, ¿no? En fines de los 60, me parece. Y es algo pues, que también debe rescatar, da para una especie de rescate, de investigación. Y bueno, pues ya el 2004 tuve oportunidad de conocer a José Adolf, ¿no? En vivo y en directo. Él publicaba en una revista electrónica que se llamaba Ciberayo, ¿no? Ahí estaba su correo electrónico y bueno, pues ¿no? Empezó ya pues más conocimiento y aparece pues ya, y por qué no escribir también mis propios cuentos de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, es lo que salió, digamos. Pero te mentiría pues si te dijera que fue un proyecto bien calculado, ¿no? Una decisión trascendental en mi vida, un poco como que las cosas se dieron. Muy de autoorganización también, ¿no? Bueno, eso es agotador, te diría. O sea, ahora ya no Sí. podría seguir ese ritmo de antes, ¿no? Ahora quiero leer una novela y me demoro, pues, días. Antes me podía amanecer hasta las 4 de la mañana leyendo unos tochos así tremendos, ¿no? Tipo, ¿qué te digo? Duna, ¿no? Hay algo que conversamos hace bastante tiempo y era la percepción que se tenía de la lectura en el Perú, que se asocia mucho con la cultura, ¿no? Y tú tenías una visión de que era más factible masificar la lectura si se le asociaba con el entretenimiento. Mira, puede ser entretenimiento. Es que quizás todavía nos quedamos con esa imagen, pues, ¿no? De la cultura y como algo obligatorio y hasta tedioso, ¿no? Y hasta incluso el tipo de lecturas que constituyen pues, lecturas de personas cultas, por decirlo así, ¿no? Y justamente la ciencia ficción no entraba dentro de esa definición, ¿no? O sea, es como algo muy tópico, pues, mira, mi época escolar, ¿no? Por decirlo, hablar de cultura era música clásica, ¿no? Filosofía griega y ballet, ¿no? Así, era pues el tríptico, ¿no? O sea, nada más parecía cultura, pero el rock no Claro. parecía cultura, ni la gastronomía, ¿no? O sea, y uno podía hacer un comercial, pues, ¿no? Algunos comerciales salían, pues, ¿no? Que sale, pues, un profesor que parece, pues, alemán, ¿no? Todo serio, con sus lentes, peinado, su barba, ¿no? Y ya, pues, eso es cultura, pues, ¿no? Y, por ejemplo, la chicha, pues, no la podríamos pensar como cultura, ¿no? Eso ha sido una especie de lucha también, me parece, aunque lucha entre quienes, ¿no? O sea, clase Poco cambio media. el cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Esto de la gente, ¿no? También.
de repente que ha estado muy pensando, ¿no? Creo que muchas veces se piensa el escritor como alguien muy, muy lejano, muy... No lo digo por ofender a Miguel Ángel, pero muy académico de repente, ¿no? Mira, pero Pero... yo creo que eso es bueno, ¿ah? Porque, o sea, es que si también, si eso contribuye a darle una especie de valor, ¿no? Al libro, a un texto, ¿no? Decir, oye, de un autor desde cierta lejanía, bueno, como que te da doble placer leerlo, por decirlo así, ¿no? Yo creo que a veces es al contrario, ¿no? Cuando el autor pretende ser pues, demasiado cercano, ¿no? Cuando pues, que tú entras al baño y ya está el autor, algo así, ya, bueno, ya no hay sorpresas, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? Yo no entiendo a veces algunos escritores que, bueno, a veces los entrevistan, ¿no? Y tratan de exponerte, pues, hasta, parecen políticos, ¿no? Que tratan de convencer a la gente que ellos también son del pueblo, ¿no? Y dicen, no, mira, yo también, Me conozco chicharrón. un chicharrón, ¿no? Yo también, he sido pobre, cosas así, claro. Está bajando del avión de sus vacaciones de Miami, pero te dice que también ha sido pobre, ¿no? Porque lo que está intentando pues, es empatizar contigo, ¿no? Como votante. A veces creo que algunos escritores o escritoras, no sé, tratan de empatizar así con ganarse lectores así, pues, ¿no? O sea, choche, mira, ¿no? Vengo con la vaina, y no me afeito, ¿no? Claro, que quizás es encontrar el equilibrio, ¿no? Es, claro, a veces son estrategias de promoción también, ¿no? Pero Mm. es que yo creo que el ser humano un poco pues tiende, bueno, la forma en que adora a sus dioses, ¿no? O valora, tiene que ver más con digamos, con cierta parafernalia, digamos, ¿no? O sea, piensa en un mago de feria, ¿no? O sea, me gusta pensar a mí como escritor como un mago de feria, digamos, ¿no? O sea, el espectador pues sabe que eso es un truco, ¿no? El tipo pues se está moviendo, cosas escribiendo. Pero el tipo no te va a decir, no, mago, por si acaso el truco lo dice así, pues, ¿no? O sea, Claro. no tiene que hacerte creer pues que trae tiene una sabiduría milenaria y algo pues que es prodigioso, ¿no? Y en eso quizás volvemos a lo que tiene para mí de maravilloso la ciencia ficción, algo que los gringos llaman sense of wonder, ¿no? O sea, sentido de la maravilla, ¿no? Que puede ser pues, una novela distópica, de viajes en el tiempo, súper pesimista, incluso pensemos en el cuento de la criada, pero que puede introducirte pues, en un universo donde ha pasado algo completamente radical, diferente al nuestro, en el que vivimos, ya pues, ¿no? Es algo que te jala a leerlo. Un gran ejemplo de todo eso es Stephen King, ¿no? Que trabaja temas estos cotidianos de pueblo estadounidense y algo sobrenatural ocurre allí solamente para marcar más el terror de lo cotidiano, ¿no? Y además un King que él mismo se ha inventado como personaje pop. Ahora Daniel y Raúl están usando polos basados en libros de King, ¿no? The Shining Y, bueno, It. Y Sí, con Daniel Salvo y yo muy Soy aburrido. más clásico. Ese pueblo me lo regaló Isaac Asimov. Él usaba las rayas así. ¿No? Bueno, cada quien claro, tiene su estilo, ¿no? Ahora, también parte de la pregunta que hiciste, Daniel, era respecto a la promoción, estrategias de promoción de la lectura. Uh, mira, a mí en este caso me gusta recordar justo un ejemplo de ciencia ficción que está en la novela El Mensajero, ¿no? No sé si vieron la película esta con Kevin Costner, ¿no? Mensajero del futuro, colapsan claro, los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues el tipo les hace creer que los está reiniciando. En la novela hay un pasaje muy interesante en el que el protagonista pasa pues, por uno de estos pueblitos nuevos que se han creado, ¿no? Post caída de Estados Unidos, y ve unos niños, ¿no? Y están pues así, niños jugando, ¿no? Y pregunta, ¿estos niños qué hacen? Así juegan, pero no van a algún tipo de escuela, no les enseñan a leer. Y todo el mundo dice, no, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? Pues ¿para qué van a aprender matemáticas, física, si ya pues no hay nada, ¿no? Pero cuando este mensajero después ha logrado inocular esa idea de que se ha restaurado el gobierno de los Estados Unidos, o sea, existe una nación, existe, ¿no? Pues, la idea, pues, ¿no? Vuelven a ser un Estado, una organización, vuelve a pasar por el mismo pueblo y no hay ni un solo niño en la calle y todos están en la escuela. Se ha creado una escuela espontánea e incluso le dicen,
los niños consideran un castigo no ir a la escuela, ¿no? Yo considero que el libro, si en algún momento tuvo más auge o la gente le interesó más, es porque de alguna forma pues te hacía ser parte de algo o te daba algo, ¿no? O sentías pues que leer te daba algo, ¿no? Lo que algunos malandrines, diría yo, pues han dicho, ah, claro, tú crees que leer te hace mejor, ¿no? Y hay gente que parece que estuviera contra esa idea, ¿no? Dicen, gente que se encarga siempre de decir, leer no te hace mejor, los nazis eran muy grandes lectores, entonces, pues, sorpresa, pues leer es como, mucha, pues, no sé, usar un papel higiénico, en el peor sentido de la palabra, pero yo creo pues, que la mejor forma de promover la lectura pues, es recordar que justamente, bueno, pues sorpresa, ¿no? Aunque eso se siente clasista esto, pero leer, pues sí, tiene un valor y te da un valor. Claro, que no sea pues un valor necesariamente económico, no es que te van a pagar por leer, pero o sea, pues no es una actividad pues tan inocua. De hecho, yo creo que debería incidirse en eso de la inocuidad de la lectura, ¿no? Porque nunca lo ha sido. Mm, Eh, por ejemplo, si tú, la otra vez leí una historia de la cultura y te da a entender pues, cómo incluso desde el antiguo Egipto, ¿no? Existe una especie de prohibición siempre hacia las clases bajas, ¿no? Los esclavos, los prisioneros, a leer. O sea, llegando pues incluso al siglo XIX norteamericano, ¿no? De la ley específicamente decía, a quien se sorprenda enseñando a leer a un esclavo se le castigará pues con latigazos, ¿no? Y al esclavo que intente leer, mm. le pena de muerte. O sea, mira, cómo o sea, yo no entiendo cómo la gente pues puede menospreciar tanto la lectura, es que la lectura no te hace mejor cuando se ha visto pues que durante siglos siempre las clases dominantes siempre quieren apropiarse de la lectura, ¿no? Y no difundirla, ¿no? Incluso, en todo caso, cuando se difunde la lectura, como mencionábamos al principio de la conversación, ¿no? Como que siempre era algo pues muy elevado, solo para cierta, una cosa arielista, digamos, ¿no? Como Enrique Rodó, pues, que quería reservar las universidades para pues los mejores hijos de las clases dirigentes, ¿no? O sea, yo creo que cuando alguien dice la lectura no te hace mejor, la lectura no sirve para nada, irónicamente le está haciendo el juego pues a los opresores de toda la vida, ¿no? Leer da poder. Ajá, Cómo use cada persona ese poder es otra cosa. O sea, claro, Hitler de chiquito leía mucho y no era mejor persona, pero por algo se convirtió en el dictador que fue, ¿no? Hay un poder en la lectura. y toda esa casta dirigencial, pues, ¿no? O sea, justamente porque pudo leer, pues podía tener este poder, ¿no? Sobre el resto, manipular al resto. Y si no lees, va a aparecer un Hitler que ha leído unos cuantos libros, además. Y te va a dominar, ¿no? Pero, bueno, pues tú vas a creer que que la hiciste linda, pues, ¿no? Y quemando libros, ¿no? O negándote a leerlos. A los Fahrenheit, digamos, ¿no? Fue en Creo 1999. creo que justamente Bradbury, ¿no? Creo que en un momento expresó la idea de que lo que más nos movilizaba no era una sociedad en la cual se quemasen los libros, sino una sociedad en la cual los libros no fueran necesarios, ¿no? O sea, que la gente espontáneamente abandonase la lectura. Mm. Sí, Eso, claro, ese es el temor más grande. ese es el triunfo realmente, bueno, pues no, del mal. Claro, así es. Queda pendiente una pregunta, Sí, que es, si es que podemos hablar de una ciencia ficción latinoamericana o una ciencia ficción peruana inclusive. Es una pregunta recontra difícil porque, o sea, a veces se cae en el riesgo, la tentación del exotismo, ¿no? O sea, uno podría utilizar pues lo peruano como decorado, ¿no? Y de repente pues copiarse pues, ideas de autores de otros países, ¿no? Y ya, pues, como no sé, según ustedes han jugado Monopolio, ¿no? Que en vez de Paseo Tablado, pues tiene, no sé, Avenida del Arco, ¿no? Claro. Plaza 2 de Mayo, ¿no? Pero es el mismo monopolio, pues, de toda la vida, ¿no? O sea, se podría hacer de repente algún tipo de ciencia ficción. Por ejemplo, yo eso lo vi mucho en Lascaux, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, claro, pues es una novela pulp también, ¿no? No sin mayores pretensiones, ¿no? Pero eso era, el protagonista era peruano, pero pues, puede haber sido pues sueco, chino, suajili, ¿no? Mm. Y no pasaba nada con que fuera peruano, ¿no? Ahora, que la situación particular que tenemos en el Perú, pues no, como cualquier país, de para un tipo de ciencia ficción, yo diría que eso es coyuntural, ¿no? Por ejemplo, en Chile un tiempo
me parece que hubo una ciencia ficción que se ocupaba mucho de lo religioso, ¿no? Para Vino, creo, el escritor Juan Espinosa Bardi a Perú, un evento de 2008, ¿no? Y mencionó pues como 3, 4 títulos, ¿no? Y los 3 pues hacían referencia a cuestiones religiosas, ¿no? Y creo pues que era el momento en el que Chile pues también estaba un poco reaccionando, un poco cuestionando pues, ¿no? A la Iglesia Católica, que ahora, pues, gran... ahora que nombras Chile, estaba pensando en este libro de Jorge Baradit, Yggdrasil, ¿no? Que habla sobre un mundo gobernado por cyborgs, pero en el que a la vez hay un retorno a la sabiduría indígena de los mapuches, ¿no? Es súper interesante, ¿no? O otro del libro de un cubano que se llama, Eric Mota, Havana Underwater, ¿no? Que habla sobre que las divinidades yorubas exploran el ciberespacio, ¿no? O sea, hay como que como que, o sea, la ciencia ficción, ¿no? Digamos, norteamericana o occidental, se basa en epistemologías occidentales, ¿no? Y lo que decía, por ejemplo, Alberto Chimal, el mexicano, es que la ciencia ficción latinoamericana se aleja un poco de la ciencia y se centra más en temas sociales y políticos, ¿no? Que quizás es algo que tenemos mucho más cercano, o sea, las mismas coyunturas, ¿no? Bueno, también pensemos, ¿no? Como justo coincide con lo que dijo antes Miguel Ángel, que si hablamos de la academia en el Perú, también está pues, por ese lado de las ONGs, ¿no? Y los institutos de investigación de ciencias sociales, ¿no? Sí. Y creo que lo social, ese tipo de, no sé, discursos de investigación, sí tiene cierto predicamento, digamos, en todo el Perú, ¿no? O sea, eventualmente afirmaciones, por ejemplo, pienso en Pablo Macera, ¿no? Y su frase famosa esta, pues el Perú es un burdel, o otra, que es feliz en el Perú es un miserable, ¿no? O sea, si les hubiera dicho a otra persona, quizás no hubiera tenido, pues, bueno, no sé, ese predicamento, ¿no? No hubieran sido tan conocidos, pero en su momento, pues, tuvo una especie de función oracular, digamos, ¿no? Bueno, pues, él y el arte peruano, ¿no? Pero el riesgo ahí está eh, bueno, volviendo a la ciencia ficción, ¿no? Y los casos que mencionas de Baradit, o bueno, de Mota, pero también tengamos en cuenta siempre es un poco el desarrollo, pues, de cada autor en última instancia, ¿no? Creo que esa es una tentación hablar, pues, de ciencia ficción como en abstracto, ¿no? O sea, la ciencia ficción, y recordemos que lo que existe son escritoras y escritores de ciencia ficción, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, ahora último se habla mucho del afrofuturismo, ¿no? O sea, Claro. las comunidades negras norteamericanas pensando, ¿y ahora qué va a pasar en el futuro? ¿No? O sea, y pensemos justamente en la ciencia ficción, ¿no? Un tema que siempre ha sido pues, asociado a Heinlein, a Asimov, ¿no? Autores blancos, anglosajones, ¿no? Protestantes. Y de repente, no, mira, ¿sabes que yo me llamo Tananarive Due, una autora que yo admiro bastante, soy de ascendencia nigeriana y estoy escribiendo, pues, no ciencia ficción en Estados Unidos. Vinti, ¿no? No, Vinti. Vinti, creo A que se llama la Vinti, novela. medio Corafor, toda escritora, ¿no? También. Exacto. Un último premio Arthur C. Clarke, ¿no? Un nigeriano que se llama Dade Johnson, ¿no? O sea, sorpresa, ¿no? Y ahora en lo personal, pues yo diría una de las cosas que me interesa desarrollar en la ciencia ficción es también eso, ¿no? O sea, qué va a pasar en el futuro con lo que comentamos al principio, ¿no? Fuera de cámara, no sé cómo llamarlo, pues la nación quechua, el pueblo quechua, la civilización quechua y los aymaras, Claro. ¿no? Y su contacto con la costa, Lima como ciudad central. A veces pienso que el Perú es bastante simoviano, ¿no? O sea, es como que Lima fuera Trántol y los otros, bueno, pues, ¿no? Los otros capitales, los otros departamentos son una especie de planetas, ¿no? Cada cual con unas agendas muy distintas a lo que esperábamos en Lima, ¿no? Pero seguimos pensando dirigir desde Lima. Claro. Es momento para pensar en utopías, quizás, y no solo literarias, pero en fin, no voy a hablar de política, lo prometo. No hablemos de política, que estamos en horario de protección al menor. Oh, no se pueden decir malas palabras. Mejor.
Daniel, te quiero hacer una pregunta ya un poco a título personal que le estaba comentando con los chicos. No sé si me la podrás responder. Esta es una curiosidad personal, ¿ya? ¿De dónde sale este título del faraón de la ciencia ficción? No sé si es muy difícil la pregunta. Entonces, es una muestra de amistad de un gran escritor, un verdadero gran escritor que es José Wich, ¿no? Que él es bastante bromista cuando saluda, ¿no? O sea, usa fórmulas, ¿no? Y entonces, en vez de sus bromas, pues decía, ¿no? Este faraón de la ciencia ficción, ¿no? Profeta, cosas así. Entonces, no sé, en qué momento trascendió, alguien leyó eso y ya, pues creo que fue a comprar arroz faraón, ¿no? A Metro y dijeron, ah, bueno, se le quedó esa idea y nació, pues, ¿no? Faraón, ¿no? Porque digo, pues, por último sería, pues, no sé, un inca de la ciencia ficción, De verdad. un tipo Camayo, ¿no? O a mucha honra Chiquito un Camayo. Gamau, o a mucha honra, pues, un Gamau. O sea, mira, justamente hace poco hay una investigación que se ha hecho sobre las panacas andinas, ¿no? Supervivientes a la conquista, que algunas han llegado incluso hasta fines del siglo XIX, y me sorprende, pues, ¿no? El autor de ese libro, de esa investigación, que es un holandés, ¿no? Dice, fue distinguido con la orden, no sé cuál, de los cuatro cuatro apos del Consejo Inca. Pues una cosa que está vigente ahorita. Yo digo, pues, ¿dónde, o sea, ¿dónde apareció? O sea, no digo que sea falso, que no exista, sino, ¿dónde apareció eso, no? ¿Y qué rol tiene, pues, en la sociedad actual cusqueña, no? O incluso peruana. Claro. Bueno, a ver, me gustaría comentarse un par de cositas sobre lo que están diciendo las personas que nos están viendo. Aquí, bueno, una de las personas, Raquel Rodríguez, nos dice, el talento no se enseña. César Pineda nos dice, la literatura de ciencia ficción en el Perú va ganando terreno. Esperemos que su impulso y despegue sea mucho mayor. Un gran abrazo a los ponentes. Y Raquel también nos dice, el mío sí, dice, leer eso a los 13 años te hace pensar que leer es lo más aburrido del mundo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, en verdad. Claro, o sea, hay que aceptar, pues, que hay literaturas para todo momento, ¿no? O sea, el cine está bacán para estudiarlo, creo yo, pero no es lo que tú dirías, voy a dormir, voy a leer el cine, ¿no? Uno que quiera hacer realmente dormir. Leerlo de más grande, digamos, ¿no? Hay Claro, textos, o sea, los clásicos son clásicos por buenos motivos, pero Quijote, claro. El Quijote también en, está para leernos ahorita, nosotros, pero en dárselo, una pues, a un tipo edad, de 12 años, para estimular es difícil, digamos, ¿no? y encima si lo lees, pues, en una versión directa, casi de español de esa época, Dios mío. Y Aparte que no entiendes la se mitad pone de lo que estás complicado. leyendo. Ah, sí, sí, pero la terminología nomás de todas las cosas que usan, ¿no? La vacía, la alabarda. No sé si muchachos tienen algo más que consultarle a Daniel, que seguramente es mucho, pero por tus proyectos, Daniel, ¿en qué estás trabajando ahora? o dónde te pueden encontrar también, ¿no? Para leerte más. Bueno, como les contaba, bueno, actualmente lo que queda está publicado eh, en Amazon, ¿no? Porque ya, bueno, al fin me dicen se agotó la edición impresa de Primer Grado en el Espacio de Altazor. Bien. Lo que ha sido electrónica. También con la editorial Domus Gótica, ¿no? Bueno, un proyecto de Emil García Linares, que radica en Estados Unidos, ¿no? Está publicando libros electrónicos. Lo último que se ha publicado, Proyecto Asher, ¿no? Sobre los universos de Edgar Allan Poe, tengo un cuento ahí. Y Proyecto Cthulhu, ¿no? Basado en la obra Claro. de Lovecraft. También otro cuento que publicaron que se llama Los Hermanos del Norte. Y espero que ahora en enero, cuando tengo ya la portada, publicar pronto un conjunto de 12 cuentos, ¿no? De ciencia ficción, Bien. fantasía, algo de terror, en versión online. ¿No? Eso, primicia, lo comparto con ustedes recién. Genial. Gracias por la Buenísimo. primicia y gracias por escribir esos relatos, maestro. El título es El regalo de las estrellas. Y bueno, otros cuentos. Mira. Tremenda primicia, ¿eh? Tenemos una pregunta aquí de César Pineda.
Dice, Daniel, ¿consideras que la pandemia ayude a la masificación de la ciencia ficción en el Perú? Yo creo que está masificando, como hemos comentado, no solo la ciencia ficción, sino no solo el libro electrónico, ¿no? El recurrir más a estos medios, y diría que la lectura en general, ¿no? Porque, bueno, pues la lectura también, si algo requiere, es, bueno, pues poder sentarte, ¿no? Y de quedarte pues horas junto a un libro, ¿no? Bueno, horas, medias horas. Quizás antes de la pandemia andábamos un poco atareados, ¿no? Bueno, pues la vida moderna no siempre ayuda, pues, esta concentración, este relax, ¿no? Forzado, digamos, y quizás muchas personas sí tengan, pues, al fin la oportunidad de leer, ¿no? Más que antes. ¿Verdad? ¿Verdad? Antes de cerrar, yo quería hacerte un agradecimiento público, Daniel, por tu literatura, en especial por un relato que personalmente me toca mucho, que es El agua, que está en El primer peruano en el espacio. Es un mundo postapocalíptico en un país del sur, donde se necesita de líquido para sobrevivir y no es fácil conseguirlo. Entonces un padre y su hijo se esfuerzan en ver maneras de capturar algo de agua. Y el padre espera la llegada de los salvadores del norte. Como es mayor, él tuvo acceso a entretenimiento comercial. En las películas siempre viene un Salvador del Norte a salvar a la gente, ¿no? El niño que nació ya en un mundo devastado, pues no tiene esos conceptos. Y no voy a arruinar el final del cuento, pero es maravilloso, es un cuento pues, Gracias. colonial, que más allá de lo ideológico, marca esta cosa tan hermosa de cuando un hijo puede compartir su conocimiento, su otra manera de ver el mundo con su padre. Y es un vínculo humano intenso, poderoso y conmovedor, mostrando pues que la ciencia ficción no es solo un discurso científico, no es solo un discurso político, que eso ya de por sí es valiosísimo, sino que nos permite adentrarnos en profundidades, emociones humanas que quizás otros géneros no podrían llegar a tocar. Gracias, gracias, Es lo Daniel. que decía Borges, ¿no? Es lo que decía Borges, ¿no? Que los textos fantásticos son símbolos de nuestra vida, ¿no? Que no son Claro, evasiones, un ejercicio imaginativo, ¿no? Sino es una forma de exacto. tratar de entender la realidad. Mira, bueno, volviendo, claro, ha habido ese San Benito a veces de la ciencia ficción, ¿no? Como un género de evasión, ¿no? Mm. Pero no sé qué autor alguna vez comentó esto, decía, ¿qué clase de persona se preocupa porque otra persona se evada? Y dice, solo alguien que tiene mentalidad de carcelero. O sea, pues, si alguien lee por evadir, dice, pues, sí, por él, no sé yo por qué tengo que estarlo persiguiendo. ¿Verdad? Bueno, Tenemos un sorteo que yo hice la vez anterior, mi mano ya está contaminada, está así salada. que está salada mi mano. No, Vamos a malo. sortear el Daniel, pack por de favor. libros de los tres tipos entre las personas que compartieron esta publicación. A ver, si me dan un minuto, vamos a ver para hacer el sorteito. Dele. Pueden ir conversando un poquito más. Con calma y paciencia pueden encontrar en Amazon El primer peruano en el espacio, el libro de Daniel Salvo, antes de que salga el siguiente, para ir calentando motores. Por Y pronto supuesto, los audiolibros, Daniel Salvo también. vamos a encontrar una voz adecuada. También pueden encontrar nuestros libros en la plataforma de Lectu, los tres tipos con nombres, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter tenemos redes sociales, así que si les interesa este tipo de contenido, conversar, comentar cosas sobre ciencia ficción, horror, literatura fantástica en general, a eso estamos. Bien, ya tenemos Eh, ganadora ya. a ver, perdón, para terminar de comentar los comentarios, valga la redundancia, Elton Honores dice saludos a los tres tipos y al faraón Salvo. César Pineda dice muchas gracias a los tres tipos y a Daniel Salvo, grata conversa, un gran abrazo. Y Elton Honores pregunta, ¿qué opina Daniel Salvo sobre los superhéroes? Así en rapidito para...
Mira, los superhéroes son, a ver, personalmente más que opinión tengo un sentimiento, ¿no? Y es una encarnación, pues, de siempre, pues, lo que alguna vez hemos querido poder hacer. Son símbolos de la omnipotencia, me parece a mí, ¿no? O sea pues que tengan super fuerza o volar, ¿no? O ser rápidos como Flash. Es pues un sobrepoder, ¿no? Sobre lo, bueno, lo ordinario, ¿no? Lo normal. Pero como que quedan ahí también, ¿no? O sea, porque imaginemos pues un mundo o un ambiente, ¿no? Historieta de superhéroes, pero sin supervillanos, ¿no? Sería pues tener un Claro, poder por gusto, ¿no? O sea, si bueno, pues Superman no se enfrenta pues al, no sé, Monitor, al Lex Luthor, a supervillanos, eh, bueno, pues no es un superpoder, pues, ¿no? Es como hacer trampa, ¿no? Es tenerla fácil. Y claro, la importancia del antagónico, ¿no? el antagónico, pues, ¿no? Y su historia, pues, y por qué se vuelve antagónico, ¿no? Un Bien, tenemos... agradecimiento a Elton Honores por la pregunta y de seguirnos. Elton, de Saludos los a Héctor. pocos académicos especializados en ciencia ficción, horror, literatura fantástica en general en el Perú, y difusor de varios congresos de escritores de ficción fantástica, donde suelen aparecer personajes como Daniel Salvo, a Por favor. compartir un poco su sabiduría. La sabiduría de él. Yo escribo nomás. Bueno, tenemos nuestra ganadora, el día de hoy ha sido Ajá. Raquel Rodríguez. Felicidades, Raquel. Escribiremos con el pack de libros de Los Tres Tipos. Muchas gracias, Daniel, por este enorme honor que nos has hecho de entrevistarte. Ha sido una entrevista para mí bastante grata y de aprender mucho, ¿no? Creo que es una de las cosas que aprecio muchísimo, de verdad. Gracias a ti Sí, también, amigo. definitivamente. Toda conversación contigo, Daniel, siempre es rica en información. Raúl, es un honor. Aparte divertida, ¿no? Eso sí, chévere. Sí, Seguro no sé si ustedes vieron ese programa Comiendo con Catones en los 80. claro. Es temprano, no están los fideos todavía, maestro. No, de repente cuando pase la pandemia puede ser algo así, ¿no? O sea, Cocinando con Daniel Salvo. cuchareando Oye, con Miguel, no sé, o gorreando, no sé, algo más. Que nos auspicia Una una parrillita con Daniel Santos, ¿no? ¿Cuántos escritores de ficción fantástica se necesitan para aprender una parrilla? Hoy lo descubriremos. el chifa, la ciencia ficción, no sé, chifa ficción. Oye, siempre que terminábamos eventos de literatura fantástica, acabábamos en un chifa, ¿no? No Sí, era muy eso sí. bohemia la cosa. No. Ya ese signo de los tiempos, pues no, ya no son bares, ya ahora son chifas. Claro, varias veces, ¿no? Contigo, Jorge Casilla, Germán Atoche Inti, guantán frito, arroz chaufa, Es clásico, ¿no? El tablú. camblú guantán, en fin. Bueno, Vamos por camblú bueno, guantán. les agradecemos mucho a todos los que nos han visto el día de hoy. Gracias por seguir visitando a los tres tipos. Seguimos teniendo más novedades en el futuro. Quienes han llegado recién, no pasa nada. La entrevista se queda grabada para que la puedan seguir viendo, la puedan compartir y puedan disfrutar todas estas cosas que nos ha contado Daniel Salvo. Bueno, nada más. Agradecerles. Feliz domingo a todos y nos vemos hasta la próxima. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós.